Bueno, ahí está. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es el sistema digestivo, que como es muy largo, lo dividimos en dos clases. Hoy vamos a ver la primera parte. A ver dónde está el PowerPoint. Es 18, ¿no? El tema 18 creo que es. Ahí no lo voy a abrir del todo para que les pueda, como tiene siempre esa barra en el Zoom, que no le obstruya la lectura completa del PowerPoint. Ahora sí. Ahí está. Bueno, no pierdan de vista que esta materia, a pesar que se llama biología, histología y embriología, es principalmente histología. Nosotros lo que vamos a ver es todas las características que tiene el tejido que le permite cumplir la función, que en este caso es la de digestión, el aparato digestivo. El aparato digestivo empieza en la boca y termina en el ano. Es como un tubo imaginario que va desde la boca hacia el ano, que es por donde se eliminan los desechos. Ese tubo tiene una serie de estructuras y de herramientas que favorecen el proceso de la digestión. La digestión concretamente es reducir, achicar, disminuir el tamaño de las moléculas o de todo lo que nosotros ingerimos como alimentos. Todo ese proceso que va a sufrir el alimento desde que lo incorporamos a la boca hasta que es absorbido a nivel del intestino delgado, es lo que se llama la digestión. Entonces, nosotros incorporamos los alimentos como 3 macromoléculas conocidas que son proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Esos 3 son los tipos de moléculas que tienen los alimentos que incorporamos. Agregado mucho volumen de agua, micronutrientes, como se les llama a los minerales, y lo que va a hacer el tubo digestivo es reducirles el tamaño. ¿Por qué le tiene que reducir el tamaño? Porque a nivel del intestino delgado, que es el lugar donde se absorben para pasar a la sangre, no lo pueden hacer si no es con el menor tamaño de esa macromolécula cortada en chiquitito. ¿Cómo se llaman esas moléculas que pueden ser absorbidas? En el caso de la proteína, que sería como un collar, donde cada una de las pelotitas de esa proteína se llaman aminoácidos. Entonces, en el tubo digestivo, esas proteínas que incorporamos en la dieta deben, durante todo ese paso hasta llegar a su absorción, cortarse hasta llegar a la pelotita más chiquita, que es el aminoácido. En el caso de los hidratos de carbono pasa lo mismo. La manera como incorporamos un hidrato de carbono es, por ejemplo, el almidón. O, por ejemplo, el almidón, que es también como si fuese un collar donde cada una de las pelotitas son glucosas. Entonces, el tubo digestivo lo que va a hacer es cortar hasta liberar las glucosas por separado, que es la manera como se absorbe en el intestino delgado. Y nos queda la otra macromolécula, que son los lípidos, que los va a cortar para que sean absorbidos como ácidos grasos libres o como el colesterol libre. La grasa que incorporamos en la dieta se llaman triglicéridos, en un 80, en un 90, 98% de todos los lípidos que incorporamos son triglicéridos en nuestra dieta. Entonces, lo que vamos a ver ahora es con qué herramientas, con qué estructuras nuestro tubo digestivo logra que esas macromoléculas se transformen en la unidad capaz de ser absorbida por el intestino delgado. Entonces, ¿qué características presenta este tubo digestivo para lograr... A ver si lo subimos un poquito. No. Para lograr que pueda ser digerida o absorbida por nuestro organismo. Entonces, el tubo digestivo, como bien se llama tubo,
Lo que va a hacer es incorporar el alimento, destrozarlo, achicarlo, desmenuzarlo, y lo otro va a ser un tubo de conducción, o sea, trasladar los alimentos para llegar hasta el intestino delgado. En el intestino delgado, y hago mucho hincapié que es donde se absorben, no es el final del tubo digestivo. Después nos queda el intestino grueso, donde la función es específica de absorber agua y de trasladar o de seguir conduciendo los restos o los desechos para ser eliminados con la materia fecal hacia el exterior. ¿Qué otra función va a cumplir este tubo digestivo? Hacer que estos alimentos se pongan en contacto con una serie de secreciones, dependiendo del lugar donde esté, que tienen específicamente muchas enzimas. Esas enzimas son lo que se llaman las tijeras biológicas. Es la manera como reducimos también el tamaño de estas distintas moléculas hasta su forma más apropiada para ser absorbida. Como hay una comunicación desde la boca hasta el final, por eso hablamos de tubo, porque son estructuras que están comunicadas y que tienen un espacio hueco que le permite que ese alimento sea trasladado. Todo el tubo digestivo en general, especialmente a partir del esófago, está formado por 4 capas similares. Por eso cuando vayamos a ver las capas, vamos a ver que las vamos a describir primero en general y después en particular por si alguna de ellas tiene alguna característica individual. ¿Qué estructuras o qué partes vamos a dividir o reconocer en el tubo digestivo? La boca, que ahí en el dibujito, aunque no se ve muy claro, empieza la boca, luego sigue el pedacito que se llama faringe, luego este tubo largo que es el esófago, que se comunica con el estómago, luego va el intestino delgado, el intestino delgado que es este rosita que está aquí, este celeste es el intestino grueso y se comunica con el exterior por el orificio anal o el conducto anal. Lo que no es entonces absorbido o digerido son eliminados por la materia fecal. En este proceso de digestión va a participar no solo el mismo tejido interior del tubo, que es la mucosa, sino todas aquellas estructuras que van a verter líquidos al tubo digestivo, que son las glándulas anexas. ¿Quiénes son esas glándulas anexas? En la boca, las glándulas salivales. El hígado, que su producto lo vierte también al tubo digestivo, el páncreas y la vesícula biliar. Vamos a empezar entonces hablando uno por uno. Vamos a empezar por la boca. La función que cumple la boca en la digestión es especialmente lo que es la masticación. O sea, los dientes en la boca lo que vamos a hacer es triturar o romper esos alimentos para empezar a reducirles el tamaño. Entonces, toda la partícula que entra va a ser masticada para reducir el tamaño de esas partículas ingeridas. Por otro lado, el líquido que tiene o que se segrega por las glándulas salivales o producido que se pone en contacto con los alimentos en la boca, contiene una enzima que se llama amilasa. Esa amilasa tiene como función la de empezar la digestión de los hidratos de carbono. También tiene la boca una serie de compuestos, como es una inmunoglobulina A, que lo tiene la saliva, que lo que va a evitar es que se desarrollen las bacterias. Por lo tanto, también va a tener un efecto protector porque va a destruir o proteger, por ejemplo, si uno ha incorporado alguna bacteria que podía haber sido peligrosa o nociva para el cuerpo humano. Por otro lado, ese alimento tiene que empezar a cortarse, embeberse con la saliva y formar lo que se llama el bolo alimenticio. También tiene la boca la función de encontrar sabores, determinar. Por lo tanto, permitir que por gusto o por afinidad desde el punto de vista gustativo, uno pueda con las papilas determinar qué alimentos o qué sabores prefiere en lugar de otros. Eso también lo tiene la zona de la boca. La boca vamos a encontrar un tipo de revestimiento distinto según el lugar al que nos refiramos.
Todo lo que es el lugar de contacto con el alimento, eso un poco lo vienen a haber ido viendo y entendiendo que todas las zonas que tienen roce, en general tienen un epitelio plano estratificado. Tiene debajo de ese epitelio plano estratificado, como casi todos los epitelios, casi todos los tejidos, una lámina propia de tejido conjuntivo. Y también viene revestido en un tejido linfático. ¿Qué otra característica tiene esta boca en ese epitelio plano estratificado? Hay regiones donde hacen más fuerza que otras. Por ejemplo, las encías, por ejemplo, la primera parte que se llama el paladar duro y la superficie de arriba, o sea, dorsal de la lengua. Esos tres lugares que hacen mucha fuerza, que tienen mucho más roce, que tienen más contacto con las zonas duras de los alimentos, tienen, por lo tanto, un epitelio plano estratificado con una característica más que es queratinizado. Aquellas otras zonas de la cavidad oral que no tienen que soportar demasiadas fuerzas o roce, como puede ser la parte cerca de las amígdalas, el vestíbulo, por debajo de la lengua, o sea, el piso de la boca, las mejillas hacia ambos costados, o la parte más de atrás, donde tiene el paladar blando, que ya no tiene el hueso, esas zonas, o la parte de abajo de la lengua, al no necesitar ese roce tan importante, vemos que de nuevo es un epitelio plano estratificado, pero no queratinizado. En la capa más profunda del tejido conectivo vamos a encontrar células adiposas y algunas glándulas que van a secretar este líquido que vamos a embeber todo el alimento. También entre ambas capas vamos a encontrar un tejido muscular que es el que le sirve para el movimiento que necesita en estos casos para poder trasladar de un lugar a otro el alimento, un bolo alimenticio, o simplemente para ir dándolo vuelta para formar lo que es, una vez triturado, lo que se llama el bolo alimenticio. ¿Qué son los labios, que también forman parte de la boca? Es como un epitelio, una zona de transición entre lo que es la mucosa interna y lo que es la piel. Esa zona de transición... Profe, sí. se le trabó justo cuando empezó a hablar de los labios. ¿Podría repetir? Sí, que el labio es una zona de transición entre lo que es la piel de la cara, que tiene una característica diferente, y lo que es la mucosa interna de la boca. Bien, ahora vamos a ver un poco más en detalle cada una de las estructuras importantes que forman parte en este caso. Tenemos las glándulas salivales. Entonces, ya hemos entendido que la saliva es necesaria para que se forme el bolo alimenticio, para ir mojando los alimentos y logrando que se embeba, que se mezcle por el medio todos estos alimentos con las enzimas que aportan la saliva. ¿Dónde vamos a encontrar estas glándulas salivales? En toda la extensión de la mucosa bucal, salvo en las encías y salvo en la parte del paladar atrás, que es el paladar blando. ¿Qué son estas glándulas salivales? Son glándulas o mucosas o mixtas que van a secretar un líquido. Ese líquido tiene proteínas, tiene glucoproteínas, tiene mucha agua, tiene electrolitos, que contiene, desde el punto de vista digestivo, lo más importante es la amilasa. La amilasa es una enzima que corta justamente el almidón. Entonces, inicia la digestión de los hidratos de carbono. Esa es la función más importante desde el punto de vista digestivo de la boca, iniciar la digestión de los hidratos de carbono. ¿Qué otra cosa va a hacer la saliva con respecto a la digestión? Mojar los alimentos, humedecer. Digiere entonces, inicia la digestión de los hidratos de carbono y hemos dicho que tenía una inmunoglobulina A que procura o que aporta una defensa porque mata algunas bacterias. O sea que es antibacteriano o bactericida. Y también tiene otra enzima que es la lactoperoxidasa
que no solo inicia, sino que actúa como un importante agente antibacteriano. Y la actividad secretoria de esta glándula, o sea, quién va a regular cuánta saliva se va a producir o no, la tiene el sistema nervioso autónomo. Aquí tenemos un dibujito un poco más claro donde vemos los 3 tipos de glándulas salivales que tenemos, donde el nombre de la glándula salival tiene que ver especialmente de la ubicación que tiene. Aquí tenemos la parótida, que son las más grandes, miren dónde están. Tenemos las submaxilares, por acá, y las sublinguales, que están por acá. Entonces, de acuerdo a la ubicación, tenemos las más grandes, son las parótidas, poseen acinos. Acuérdense que acino se llama la estructura de una glándula donde se fabrica el líquido y el caminito que lleva hasta el orificio donde es secretado. Esos acinos son serosos y tienen células adiposas. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Por debajo y por delante del oído externo. Las submaxilares, la secreción es seromucosa. ¿Dónde se ubica? Debajo del piso de la boca y más cerca del maxilar inferior. Y la sublingual, que es la más pequeña, la secreción también es seromucosa y está ubicada por delante del submaxilar. Ahí está el dibujito, pero no me anda. Aquí. Otra estructura que vamos a encontrar en la boca que participa en forma importante en la digestión son los dientes. Los dientes simplemente es una estructura dura, que el objetivo es que con la fuerza que hagamos con los músculos del maxilar, rompamos por mordedura los alimentos que incorporamos. Entonces, ¿qué características tienen que tener los dientes para que eso suceda? Ser duros. Tienen que lograr que con la fuerza nosotros podamos cortar o romper los alimentos. Entonces, de acuerdo a la posición o la ubicación de esos dientes en la boca, van a tener mayor o menor importancia en cortar, en desgarrar, en triturar o en moler, que desde el punto de vista odontológico diferencian esas funciones, pero hasta donde a nosotros nos interesa saber, el objetivo es romper, cortar o desarmar cualquiera de los alimentos que incorporamos en la boca. ¿Cómo vamos a reconocer las partes de un diente? Que aquí lo tenemos al dibujito. Todo lo que sobresale de la encía es lo que se llama corona. Y todo lo que está adentro del maxilar es lo que se llama la raíz. A su vez, de las partes que tenemos hacia en el diente, aquí tenemos un corte transversal, como para verlo, tenemos lo que se llama la dentina, que sería esta parte amarilla, que es la que se prolonga en la raíz. Es el mayor volumen del diente y está formado por unas células que se llaman odontoblastos. Es la parte más dura, es mucho más dura que el hueso, porque está formado por cristales que se llaman de hidroxiapatita, colágeno y proteoglicano. También están los que se llaman GAGs, que son glucosaminoglicanos. Después tenemos por fuera de esa dentina, tenemos la parte blanca. La parte blanca es lo que se llama el esmalte. Este es un tejido duro y está formado especialmente por sales de calcio. Estas, si uno las mirase al microscopio, son estructuras hexagonales y es lo que se llaman ameloblastos. Y están formados desde el punto de vista químico por lo que se llama la fluoropatita y la amielina, esta parte. Luego tenemos en la raíz lo que se llama el cemento. En la raíz es tejido óseo especializado, no tiene los vasos sanguíneos y no tiene nervios. Es lo que está formado por lo que se llama los cementocitos. Esto tiene origen mesodérmico desde el punto de vista embrionario. Y la pulpa, que sería lo que está dibujado en color rojo,
es el único o la única parte del tejido blando de los dientes. Y vemos que es justamente por donde pasan los vasos sanguíneos que le van a hacer que permanezcan vivos. Otra estructura importante en la boca es la lengua. La lengua es un órgano que participa en más de una función, no solo en la digestión. En la digestión es para esto que decíamos, de moverlo de un lado para otro, de lograr meterle la saliva adentro, o sea, de formar el bolo alimenticio. Pero no es la única función. Otra función muy importante es la del habla, lo que se llama la fonación. Es un órgano que tiene músculos y que tiene una forma muy especial, porque tiene dos caras, la de arriba y la de abajo, que no tienen nada que ver una con la otra. Incluso en su superficie de arriba, tan diferente a la de abajo, vamos a reconocer dos partes distintas totalmente, la que es externa hacia afuera y la interna o hacia adentro. Entonces, cara superior, cara inferior, los bordes laterales también son diferentes, también la punta y también la base. A ver, por ejemplo, ¿qué reconocemos en la cara superior? Que está aquí el dibujo. Posterior y la anterior. En la parte anterior es un epitelio plano estratificado, como hemos dicho que era todo, pero no es queratinizado. Queratinizado, si uno se mira hacia el microscopio, es la parte que sale, la parte más externa. Tenemos un tejido adyacente, que es el tejido conectivo. Tenemos las papilas linguales. Y en la parte posterior no hay papilas y tenemos las amígdalas, que son las que están por debajo de la lengua, las amígdalas sublinguales. Estas amígdalas sublinguales son específicamente un conjunto de linfocitos, un acúmulo de linfocitos, que le da ese aspecto como si fuese globoso o de globo, que aquí está en el dibujo claramente, aquí se lo ve mejor todavía, que son justamente las amígdalas sublinguales. En la cara de abajo de la lengua, que tenemos un dibujo como si la lengua la estuviese subiendo para arriba, vemos que si uno lo mirase con detenimiento, se ven las venitas. Por lo tanto, es un epitelio muy finito y no tiene papilas. Esas son las características de la cara inferior. Y en la parte central, si uno pudiese hacer un corte, lo que vemos es músculo. Como la lengua se mueve mucho, evidentemente ese movimiento está dado gracias a la presencia de un músculo esquelético estriado, porque es voluntario. Este músculo, a diferencia o como característica casi única de todo el organismo, puede moverse en todas las direcciones y eso es lo que facilita la posibilidad de hablar. Y la otra característica importante de la lengua es la presencia de las papilas, que son una serie de prolongaciones que hemos dicho que son las papilas gustativas que le dan la posibilidad, que tienen los corpúsculos gustativos que le permiten reconocer distintos tipos de sabores y es la que están distribuidas en la lengua en distintos lugares de acuerdo a cuál sea. Aquí tenemos un esquema justamente de dónde están ubicados cada una de las papilas gustativas y qué tipo de sabores reconoce. Tenemos el sabor amargo, los sabores ácidos, el salado, el dulce y el umami que le llaman más al cítrico, que no sé si se puede reconocer, si todos tendríamos la capacidad de reconocerlo en forma diferencial. ¿Qué otra cosa? Aquí tenemos de nuevo un dibujo de una lengua donde se puede reconocer esto como si fuese una B corta que está como abierta hacia adelante. A esto se le llama el surco terminal que divide a la lengua en dos caras, en las que le llamamos anterior o más cerca de la boca y en la, esta es la anterior o más cerca de la boca y la posterior o más cerca de la faringe. Y las papilas... Profe, una consulta, sí. Perdón que la interrumpa. Capaz que media tonta la pregunta, pero me agarró la duda. ¿Viste la campanita que tenemos en la parte de atrás? Esto no forma parte de la lengua, ¿verdad? No, no.
Ya vamos a ver no sé si en esta o en la anterior, que si uno lo siguiese es como una continuación del paladar blando que cae, la úvula. La Ah, úvula. ok. Sí. En cambio este se pega a la faringe hacia abajo, que justo delimita el orificio por donde pasan los alimentos para continuar durante el tubo digestivo. Bien. Aquí en esta zona vamos a encontrar distintos tipos de papilas. Las papilas, más que nada, las reconocemos por la forma, y el nombre tiene que ver con la forma. Caliciforme cuando tiene forma de cáliz, como ancho arriba, delgadito abajo. Y ahí tenemos los receptores gustativos, que aquí, no sé si se logra ver, ahí está, que están señalados en esta zona, que corresponden a la zona donde es la letra B, lo que divide la parte posterior de la anterior. Ahí tenemos las papilas caliciformes. Las papilas filiformes, con forma de filo, de largo, de alargadas, aquí más hay receptores con respecto al tacto y también con respecto a la temperatura. Y se van a agrupar en esta zona dorsal, arriba. Y están las fungiformes, donde están los receptores del gusto, que hemos dicho, de acuerdo a este dibujito, distribuidos por toda la lengua y por todo el dorso. ¿Cómo es que podemos o qué estructura histológica tenemos en la lengua que permite reconocer un sabor, un gusto? Esto es lo que se llaman los corpúsculos gustativos. Se encuentran distribuidos en la lengua y tienen una estructura como esta. Miremos, ¿qué cosas encontramos? Primero que es, estas que son rositas, son como dos células epiteliales alargadas en ambos lados, que van a como rodear o van a enmarcar un orificio que es el poro, que está hacia arriba en la lengua. Este sería el poro, que es lo que se llama el poro gustativo. Cada una de estas células vamos a tener las epiteliales en los costados, y en el centro van a estar las neuronas o células receptoras, células neuroepiteliales. A su vez, va a necesitar células de sostén para que se puedan mantener en el lugar que están, y vamos a encontrar unos receptores que son los que van a discriminar esos sabores. Y en la parte basal, las células basales que van a dar origen o reproducir a todas este tipo de células que forman parte del corpúsculo gustativo. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Es lo mismo los receptores que las papilas? No. Gustativas, digamos. Si uno habla de menor a mayor, la papila está formada por corpúsculos gustativos. Y los receptores, el receptor vendría a ser el lugar como puntual, es el quimioreceptor, que permite reconocer el salado del dulce, el amargo del ácido, etc. El receptor es como si fuese parte del tejido nervioso, que es el que va a discriminar el sabor. Y el corpúsculo es la estructura entera que tiene la célula de sostén, que tiene la célula la que permite reconocerlo, el neurosensorial, que forma la estructura acompañante de sostén. O sea, todo es el corpúsculo gustativo. Solo el receptor es la porción del sistema nervioso que permite reconocer el sabor. Y la papila es más grande. Macroscópicamente está formado por ejemplo, con lo que está pasando hoy en día de la enfermedad esta del COVID, ¿qué es lo que te ataca? ¿Las papilas? No, parecería que es a nivel del nervio que lleva la información hasta el cerebro, porque no solo es gusto, sino es olfato. Ah, se anula todo, digamos. Y en los dos casos no depende de, o sea, es como si lo que le atacaría el virus y afectaría es la transmisión del impulso a nivel de las neuronas que llevan la información al cerebro y vuelve. No es a nivel local del gusto, que sí pasaría, o si pasase, cuando por ejemplo uno se quema la lengua, ahí sí te hace perder
o te altera el quimioreceptor localmente, que cuando se regenera o se recupera puede volver. En cambio aquí, Momentáneamente, digamos. de tropismo se llama cuando el virus actuaría sobre estos dos nervios, porque también se ha visto que el que pierde el olfato pierde el gusto simultáneamente. No es que es uno o el otro. Que debe ser bien, gracias, profe. Bueno, desde la boca pasamos hasta al esófago, una parte que es la faringe y al esófago. Pero lo que sí es importante aquí es saber que todo el tubo digestivo desde aquí hasta el final está formado por 4 capas similares. No podemos decir exactamente iguales porque en cada una de las estructuras vamos a ver que de acuerdo a la función que cumple, tiene sus propias características. Pero en general, todo desde aquí tiene 4 capas, que las vamos a considerar siempre, le llamamos desde la luz del tubo hacia adentro. Por ahí es difícil imaginar cuando uno habla de cuál sería el adentro y el afuera, si estamos hablando del estómago. Y en realidad se considera desde el punto de vista anatómico cuando uno tiene una estructura que está en contacto con el exterior, o sea, el estómago está en contacto con el exterior indirectamente a través de la boca, a través de todo el tubo digestivo. Se considera la luz del tubo, sería a donde recibimos el alimento. ¿Se entiende? O sea que si decimos de adentro hacia afuera, estamos Sería la porción hueca del órgano, digamos. ¿Cómo? Sería la porción hueca del órgano. La porción hueca sería el afuera. Entonces, si decimos de afuera hacia adentro, estamos hablando de la parte que está en contacto con el alimento y vamos considerando las capas hasta la última, que es la que está en contacto o con el pulmón o con los otros órganos, ¿me entienden? O sea, hacia adentro del organismo. Entonces, esa parte que es la más externa o la que está en contacto con el alimento es lo que se llama la mucosa. Entonces, cuando uno habla de la mucosa gástrica, es el lugar donde está en contacto el estómago con el alimento. Esa es la que se llama la mucosa. Entonces, para entender las 4 capas, vamos a llamar la más externa, que es la mucosa, la que está en contacto con el alimento, la que le sigue para atrás, justamente si esta se llama mucosa, la que está por debajo, submucosa, por debajo de la mucosa. Luego viene muscular y se llama muscular externa, a pesar de que ustedes no van a ver ahora que hay otra muscular, porque en realidad la submucosa, que es la inmediata anterior, muchas veces tiene una capa de músculo y se llama muscular interna. Pero entre las 4, digamos, en la clasificación general, está mucosa, submucosa, muscular externa, y la última que es como una pequeña lámina, que es la que se llama adventicia, la serosa, que recubre todos estos órganos. Entonces, la mucosa gástrica, la mucosa del esófago, la mucosa del intestino, es desde el punto de vista funcional la más importante, porque es la que tiene las características, las células o los componentes necesarios para cumplir la función, que en este caso es hacer la digestión. En la parte del tubo digestivo, del esófago, que es la primera parte, la parte larga que comunica la boca con el estómago, que no tiene mucha función desde el punto de vista digestivo, sino simplemente de conducción. Los alimentos que hemos incorporado en la boca, para llegar al estómago, deben ser conducidos a través del esófago. Y como les he dicho, todo tipo de tejido que tiene mucho roce, en este caso tiene el roce de los alimentos, plano estratificado. En el resto, donde ya ha empezado la digestión, hay mucho más líquido, mucho más reacciones químicas, ya no hace falta que sea un plano estratificado. Es un cilíndrico simple. Menos roce, menos dureza necesita el tejido para soportar el paso. Necesitamos un epitelio cilíndrico simple. Luego esa mucosa se apoya en una lámina, que es una lámina interna, que es también denominada corion,
que está formada por conectivo laxo, donde encontramos la mayoría de las glándulas y el tejido linfático. Y aquí, en esta mucosa, aparece dentro de la mucosa, en algunos casos, una muscular, que es la que le llamamos muscular interna, en contraposición a la que en la tercera capa le vamos a llamar muscular externa. Esta generalmente es de músculo liso, por lo tanto es involuntario, y tenemos una pequeña capa dentro de la mucosa externa longitudinal y esa interna más circular que tiene que ver con este movimiento y este traslado generalmente de los alimentos. Eso es la mucosa. En todo el resto del tubo digestivo, después vamos a ver en detalle de acuerdo a la función. Luego de esa mucosa le sigue debajo de la mucosa, submucosa. Esta submucosa, tejido conectivo. Es denso en algunos casos, ahí tenemos los vasos sanguíneos, tenemos los vasos linfáticos, algunas glándulas en el esófago, en el duodeno, y muchos de los filetes nerviosos van a estar en esta parte de la submucosa. Y luego, dependiendo del órgano de que se trate, tenemos la muscular externa. En esta muscular externa vamos a reconocer una porción interna y una porción externa. La interna hace como de envolvente, circular, donde vamos a encontrar los filetes nerviosos, donde vamos a encontrar que es inervado por el parasimpático, por ejemplo en el caso del digestivo, los movimientos peristálticos. Luego le sigue de esa circular una un poquito más externa, que es la externa de la muscular externa, que tiene las fibras en forma longitudinal. En muchos casos tienen que ver con la conducción o con el movimiento para, por ejemplo, en el caso del colon. Y en el colon, a su vez, tenemos una tercera capa muscular, que es una externa longitudinal que tiene una estructura particular que después la vamos a ver, que se llaman tenias o bandeletas, para ayudar a que ese movimiento sea efectivo, como es en el caso de la materia fecal. Y luego la cuarta capa, que se repite en todo el tubo digestivo, que es la serosa o adventicia, que vamos a ver que todos los órganos la tienen, y es como una capa de protección, una membrana, una cubierta, que también se llama peritoneo. Es una delgadísima capa de tejido conectivo laxo, también llamado mesotelio, mesenterio, depende del lugar donde esté, va a recibir un nombre distinto. Esto lo que le permite es como una... Disculpa, profe. ¿Cómo? Disculpa. Sí. ¿Por qué se traba? Aquí las cuatro capas que están dispuestas de mucosa, submucosa, muscular externa y serosa. ¿Están dispuestas según de forma de la luz hacia la periférica o de la periférica hacia la luz? Eso es lo que les he dicho al comienzo. Llamámosle mucosa a la masa externa, que quiere decir que es la que está en comunicación o contacto directo con el alimento. Y la serosa o adventicia es la que está en contacto con los otros órganos. En cada lugar. Entonces están dispuestas de la luz hacia el periférico, entonces mucosa, submucosa. ¿Sí? Porque si vos utilizas la palabra periférica, a mí me confunde, porque ¿a qué le estás llamando periférico? Porque depende del órgano al que nos estemos refiriendo. Por eso es más fácil hablar desde el afuera hacia el adentro, llamándole afuera o la luz del tubo digestivo a donde entra o donde está en contacto con la comida. Y el adentro, si es que vos le llamas periferia a eso, nos entendemos. Pero no es correcto porque periferia siempre es una afuera. Sería desde, pero si uno se lo imagina en el estómago con la forma o con la posición que tenemos en el estómago, es como que es hacia el resto de los órganos. ¿Sí? Sí. Entonces, son dispuestas de adentro a afuera, entonces. Bueno, de adentro para afuera, es lo que al comienzo hemos dicho, si le vamos a llamar el afuera a la parte de
fuera del organismo no lo podemos entender, porque estamos hablando del estómago, por ejemplo. Y en el estómago todo está adentro, pero entonces se le llama la luz del estómago o la luz del intestino al lugar donde está el alimento. Y nos referimos a las capas que van siguiendo en orden hacia el resto de los órganos. Muy bueno. ¿Se entendió? Sí, sí, se entiende. Gracias. Bueno, entonces, dicho esto, que todos tienen estas 4 capas, hay que ver cada órgano, cada porción del tubo digestivo, qué características de estas 4 tiene. El esófago, hemos dicho, simplemente es un tubo largo que va desde la boca hacia el estómago con el objetivo de transportar la comida. Desde entonces la laringe al estómago. Presenta las 4 capas. La mucosa en contacto con el alimento, su mucosa muscular externa y adventicia. ¿Qué característica tiene la mucosa? Plano estratificado, no queratinizado, pero sí un epitelio estratificado plano. Tiene roce, por lo tanto necesita un tipo de estructura con muchas células, porque es como que se van a descamar las de arriba. Por eso plano estratificado, pero no queratinizado. Debajo de ese, ¿quién va a fabricar esas células que se están reproduciendo? La lámina propia, que va a tener linfocitos y puede formar algunos nódulos, que son los nódulos linfáticos. Tiene algunas glándulas secretoras que secretan ¿qué? Moco, porque tiene siempre que ir como lubricando el traslado del alimento y también el alimento que se va, que ha sido formado como bolo alimenticio en la boca. Esas serían las características de la mucosa del esófago. ¿Qué le pasa a la submucosa? Como todas, conectivo denso, muchas fibras elásticas, tiene también glándulas, tanto las tubulares como las ramificadas, como las que son tubulares, y tiene también filetes nerviosos, y en este caso se llama el plexo de Meissner. Luego viene la capa muscular externa. Hemos dicho que es liso, es involuntario, pero tenemos liso del tercio inferior. El tercio medio hay de los dos, liso y estriado. Y el superior, más en contacto con la parte voluntaria del movimiento, es el estratificado. El estriado, perdón. ¿Qué tipo de musculatura tenemos? Es un músculo estriado que tiene un esfínter, que es el que va a abrir o cerrar el inicio del estómago para evitar que haya un reflujo hacia, o sea, que la comida pueda volver. Tenemos 2 tipos de esfínter, uno superior y uno inferior. Luego, entonces, de esa muscular vamos a tener la capa adventicia. La capa adventicia es conectivo laxo, tiene los vasos nerviosos, como hemos dicho, y más cerca del estómago está recubierta por el que se llama peritoneo. Y ahora hemos llegado al estómago. El estómago es, dentro de las estructuras que forman el tubo digestivo, una de las más complejas desde su estructura y de una función mucho más importante. ¿Dónde está? El estómago está por debajo del diafragma y tiene la función específicamente de recibir el bolo alimenticio, de mezclarlo con los jugos gástricos, y ahí cambia el nombre. De bolo alimenticio se transforma en quimo. Aquí tenemos una serie de estructuras histológicas que logran una parte muy importante de la digestión. Aquí tenemos un dibujito del estómago y de acuerdo a la posición recibe un nombre distinto. Esta parte del estómago se llama cuerpo, la parte bien en contacto con el esófago se llama el cardias, esto que está como sobresalido hacia arriba es el fondo o fundus, luego sigue el antro, la parte en contacto con la primera porción del intestino delgado, que es el píloro.
El estómago tiene, como hemos dicho, todas las partes del tubo digestivo, las 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. La parte más importante en la función que desempeña es la mucosa, o sea, toda la porción del tejido que está en contacto con el alimento. Esa organización estructural, que es igual en todo el tubo digestivo, tiene un gran desarrollo de las células que lo forman en lo que es la mucosa gástrica. Esa mucosa gástrica, o sea, todo este epitelio que recubre el estómago por dentro, no es ya que era plano estratificado, sino, como hemos dicho, es cilíndrico simple y con una gran característica, que es capaz de secretar un líquido, que es el jugo gástrico. Por eso se llama un epitelio mucosecretante. A excepción de esta zona apical, todo tiene una serie de gránulos, que son gránulos de hemocígeno, y que se van a teñir característicamente con una coloración que se llama paz. ¿Qué característica tiene? Estas células, o este epitelio, tiene núcleos centrales, esféricos, y secretadores de mucosa, un moco, que va a lubricar y va también, por otro lado, ser una barrera protectora con todas las bacterias que puedan entrar. Este estómago, la mucosa del estómago, que es la superficie interna, ¿qué característica tiene? Tiene una serie de invaginaciones dentro, o sea, que entra y sale de la lámina propia. Esas invaginaciones generan unas depresiones, unos como entradas, que se llaman faveolas o fositas gástricas. Imagínense que esta es como que hace pliegues y genera esas fositas, o también llamadas faveolas. También vamos a encontrar una serie de glándulas en esta zona, que son las glándulas gástricas. De acuerdo a la zona del estómago donde se encuentren, van a tener características propias. Esta, que es la zona del cardias, van a ser tubulares compuestas. Tubulares compuestas es cuando se ramificaban en más de un tubo y se iban comunicando, donde vamos a encontrar células que secretaban mucosa o células que secretaban hormonas enteroendocrinas, por ejemplo, como la gastrina y parietales. En general, todas las células de la mucosa gástrica secretan compuestos similares, solo que hay, de acuerdo a la posición, algunas en mayor proporción. Entonces, en esta zona del cardias tenemos enteroendocrinas, secretan la gastrina, y células parietales. En la región del otro extremo, del píloro, las glándulas son mucho más alargadas, son tubulares simples. Algunas, como esta también, pueden ramificarse. ¿Y qué tienen como característica? Presentan células mucosas, muchas células secretoras de gastrina, igual que en la anterior, y aquí también muchas, algunas producen ácido clorhídrico. Estas fositas van a ser mucho más largas, justamente porque tienen las glándulas tubulares simples más largas. Y en la región del fondo, región fúndica, vamos a tener las mayor células secretoras o productoras del jugo gástrico. También vemos que son células tubulares. ¿Ven que son tubulares? Simples. Algunas pueden ramificarse. Y tienen las células principales y también las parietales, las mucosas y las enteroendócrinas. En esta zona del estómago presentan los 4 tipos de células principales, que ahora las vamos a ver. ¿Cuáles son las células? Esto es un ejemplo de cuál sería una fosita o una glándula por una invaginación de la lámina propia. O sea, imagínense que todo esto es un epitelio que podía haber estado estirado.
pero se ha metido, se ha invaginado y ha dado origen a estas fositas gástricas que presentan esta característica. ¿Qué es esta fosita? No puedo. ¿Qué características tienen estas fositas? En el recorrido de estas células, de estas glándulas, vamos a tener distintos tipos de células. En la zona de la superficie tenemos células mucosas superficiales. En esta, que es la zona del cuello de la glándula, vamos a tener células mucosas del cuello. Estas, las que tienen color distinto, mucosas del cuello. Luego vamos a encontrar las células parietales u oxínicas. Por ejemplo, estas. Luego, células principales o peptídicas, aquí. Luego, células enteroendocrinas o cromafines. Y siempre, como en todas, necesitamos células madre pluripotenciales, que son las que van a regenerar cuando alguna de estas células muera, se desgaste o haya que recuperar. Entonces, invaginación del tubo de la lámina propia genera una fosita, genera un hueco. Ese hueco va a tener distintos tipos de células que van a fabricar compuestos distintos de acuerdo a su función. Por ejemplo, las células mucosas superficiales, la parte más alta, van a revestir toda la superficie, obviamente la fosita, y son células cilíndricas, altas, ¿ven? Son cilíndricas, son altas, y tienen un núcleo que está en la parte basal. Esas son las células estas, mucosas superficiales o mucíparas. Fabrican moco. Luego tenemos las células parietales. Aquí tenemos otro dibujo de una glándula gástrica o de una fosita, donde vamos a ver que las células parietales o oxínicas son células en forma de pirámide. Si uno las pudiese imaginar, son como un triángulo, una pirámide. ¿Dónde se van a ubicar? ¿En qué parte de la glándula? En el cuello, en el medio. ¿Qué característica tienen estas glándulas? Son las que fabrican el ácido clorhídrico. No solo el ácido clorhídrico, aquí serían todas las de color celeste, ¿no? Sino también sintetizan el factor intrínseco, que es una glucoproteína que forma un complejo o se une con la vitamina B12 en el estómago y en el duodeno para que pueda absorberse en forma correcta. ¿Dónde más tenemos invaginaciones? En la zona apical, donde va a formar las microvellosidades. Entonces, células parietales, función más importante, fabricar el ácido clorhídrico. Después tenemos las células principales. Son, en el dibujo, las de color amarillo. La vamos a encontrar en la base, que serían aquí, otro grupito. ¿Qué función cumplen las principales? Sintetizar el pepsinógeno. El pepsinógeno es una enzima que no se fabrica como pepsina, que es la activa, sino una versión inactiva, que es el pepsinógeno. Pero que una vez que lo secreta el estómago, el ácido clorhídrico la logra activar y la transforma en pepsina, que es la manera como es activa. Todas estas características de las células que sintetizan proteína, abundante cantidad de proteína, tienen que tener un gran retículo endoplásmico rugoso, ribosomas libres y un Golgi muy desarrollado. Las células principales, que son las sintetizadoras o las fabricantes del pepsinógeno. Después también tenemos unas células que se llaman enteroendocrinas. Entero porque son del intestino y endócrinas porque fabrican hormonas. Serían estas de este otro color.
son como pirámides también, pequeñas pirámides, y sintetizan otro tipo de hormonas o de péptidos o de aminas que tienen que ver con la digestión a esta altura. La función obviamente es la de en esta zona, fabricación o liberación de hormonas. En esta base de la mucosa gastrointestinal forman lo que se llama el sistema APUT, que es el sistema de defensa, y liberan hormonas. Y siempre por debajo vamos a tener las células madre pluripotenciales, que son las que van a generar o regenerar cuando estas otras células se gasten o se mueran y haya que reponerlas. Bien, paramos un poco aquí y refrescamos. Entonces, en el estómago, la función más importante es la digestión de las proteínas. Las proteínas eran como un collar que tenía una serie de pelotitas, donde cada una de las pelotitas eran aminoácidos. Para que pueda ser absorbido, traducido, digerido y absorbido las proteínas, hay que cortarlas. Nosotros nos comemos una proteína como una carne, un bife. Entonces, en nuestro tubo digestivo debe cortar hasta que queden las pelotitas sueltas, aminoácidos, para que recién puedan ser incorporados. ¿Quién las corta? Las enzimas. ¿Qué enzima principalmente? El pepsinógeno. ¿Quién lo fabrica? Las células principales, pepsinógeno. El pepsinógeno no es activo. Para activarlo necesita transformarse en pepsina. Y quien lo transforma es el ácido clorhídrico, que lo fabrica también el estómago. Ante la presencia del pepsinógeno, se transforma en pepsina, y la que lo fabrica son las células que se llaman oxínicas o células parietales. Entonces, células muy importantes de la mucosa gástrica, principales parietales, enteroendocrinas y mucígenas. Fabrican ácido clorhídrico, fabrican pepsinógeno y fabrican otras hormonas necesarias para la digestión. Pero la más importante, el ácido clorhídrico y el pepsinógeno, porque se hace... Todo esto forma el quimo, ¿verdad, profe? Eso en lo el estómago. forma el quimo, tal cual. Ah, bien. Entonces, nuestro organismo necesita fabricar ácido clorhídrico para digerir las proteínas en el estómago. ¿Cuándo lo hace? Cuando hay necesidad, hay todo un sistema de regulación. Comemos muchas proteínas, nuestro estómago va a fabricar ácido clorhídrico para poder activar la enzima para cortarla. Sin ácido clorhídrico no se activa la enzima, no hay digestión de proteínas. Y el ácido clorhídrico es fabricado por estas enzimas, estas células que se llaman parietales. También es muy importante la del factor intrínseco, porque participa en la absorción de la vitamina B12. ¿Sí? Entonces se entendió cuál es la función especial del estómago desde el punto de vista digestivo. Empezar o concluir la digestión de las proteínas. A ver si llegamos a avanzar con este. Luego va a pasar al intestino delgado. ¿Qué pasa con el intestino delgado? Este también es un tubo, solo que es un tubo que está, digamos, acomodado, enroscado, con una serie de pliegues, más o menos mide 6 metros de longitud. Y va desde el comienzo, donde termina el estómago, que es el píloro, hasta donde empieza el intestino grueso, que es la válvula ileocecal. ¿Qué función cumple el intestino delgado? Recibe el quimo del estómago, solubiliza y digiere a los alimentos, al resto. Y vamos a encontrar 3 partes desde el punto de vista anatómico. Entonces, duodeno, yeyuno y el ilio. Esto es toda una descripción anatómica, que no es la parte más importante para nosotros, sino es la estructura histológica. Profe, disculpe que le interrumpa.
¿por qué a la entrada, no sé si tiene que ver más con anatomía o algo la pregunta, pero ¿por qué la entrada de las arterias a los órganos se llaman ilions? No, no todas las entradas se llaman ilion. Ah, ¿no todas? No. Ah, bien, bien. Lo que vamos a ver ahora entonces son las 4 capas iguales de todo el tubo digestivo. Mucosa, submucosa, muscular de la mucosa. Me parece que no hemos descrito esas 4 capas del estómago, ¿sí? No. Bueno, vamos a ver si no nos vamos a saltear. En el intestino delgado, aquí de nuevo la vedette es la mucosa. Es el lugar donde se realizan las funciones más importantes del intestino delgado. ¿Cuál es la función más importante? Absorción de los alimentos. Aquí vamos a encontrar las estructuras más especializadas de todo el tubo digestivo, que son las válvulas conniventes, las vellosidades y las glándulas intestinales o criptas del Lieberkühn. Ustedes piensen que a nivel del intestino delgado es donde se tienen que absorber todos los alimentos que hemos incorporado por la boca. Todos se tienen que absorber ahí. O sea, que el intestino delgado tiene que tener la suficiente capacidad y tamaño para poder absorber todo ello. Entonces tiene estas estructuras que le permiten cumplir esa función. Todas las estructuras estas, las válvulas, las vellosidades, lo que hacen es aumentar una superficie de contacto. Si vos le pliegas, es como que hay más espacio para que pueda tener en contacto con los alimentos y por lo tanto puedan ser absorbidos. Estas estructuras son, desde el punto de vista, digamos, de la naturaleza, digamos, de una perfección y de unas estructuras tan perfectas y tan seguras y tan eficientes que uno por ahí, digamos, no puede no reconocer la existencia de un ser superior viendo las características perfectas de cada una de estas células, de estas estructuras. Después de todas esas estructuras que están en la mucosa, por debajo vamos a ver la lámina propia y después una membrana, una capa muscular que está por debajo de la mucosa. En esa lámina propia, como en todas, vamos a tener el tejido conectivo laxo, vamos a tener los nervios y algunas fibras musculares lisas y algunos linfocitos que pueden estar agrupados, por ejemplo, en el caso del intestino delgado, formando lo que se llaman las placas de Pesch. Aquí lo que vamos a detenernos es en la descripción de la histología del intestino delgado. Es un tejido, es un epitelio, por lo tanto son células pegadas y unidas una al lado del otro. ¿Qué vamos a encontrar cada tanto? Unas células, como esta que describimos en la diapositiva, en el dibujo, que se llaman células M. Estas células M, a diferencia del resto de las células, que veo es que tiene una serie de microvellosidades, vamos a ver que presentan unas vellosidades un poco más gruesas, como si fuesen unos pliegues de su superficie, donde reconocemos unas invaginaciones. En esas invaginaciones, o como hundidos de la membrana, vamos a ver que van a encontrarse una serie de linfocitos. Aquí en el dibujo están de color azul. Estas células lo que van a hacer es captar por pinocitosis, acuérdense lo que la pinocitosis era como que salían unos pseudópodos para incorporarlos, van a captar antígenos que van andando por la luz del intestino y los van a llevar hacia los linfocitos. Y vamos a reconocer una membrana basal de células no continuas, sino discontinuas, que le permite que estos linfocitos se puedan mover. Este tránsito, esta membrana M, membrana basal, es la que no es regular y que le permite que estos linfocitos
puedan circular de un lado a otro. O sea, primera estructura importante que encontramos en el intestino delgado y es la presencia de estas células M cada tanto en la superficie de la mucosa. Otra estructura maravillosa que tiene el intestino delgado para cumplir su función es lo que denominamos las válvulas conniventes. ¿Qué es una válvula connivente? Es justamente un pliegue, como que sube de la mucosa. ¿Qué característica tiene? Imaginemos que esto era como si fuese una membrana horizontal recta. Por alguna situación, esto se ha elevado y se ha formado un repliegue hacia arriba. Ustedes entienden la diferencia entre evaginación e invaginación. Invaginación es cuando entra, una evaginación es cuando sale. Esto es una evaginación. Entonces, un repliegue hacia arriba. Más o menos cada una de estas válvulas miden 8 milímetros. Y adentro de esta válvula se encuentra un vaso y un nervio. El vaso que facilita la absorción y el nervio que permita recibir el estímulo. Estas, a su vez, tienen en su superficie, en toda su superficie, llena de lo que se llaman las vellosidades intestinales. O sea, ella misma es una válvula, es como una gran vellosidad, pero a su vez toda su superficie tiene las vellosidades intestinales. Entonces, estas válvulas conniventes son como si fuesen dobleces de la mucosa y la submucosa de forma circular y donde la vamos a encontrar en mayor proporción en el duodeno. Todo el centro entonces es submucosa y lo más importante que pues sepan diferenciar o entender que existen que está cubierta de vellosidades. Entonces, ahora lo que vamos a ver es la histología de una vellosidad, o sea, de solo una de estas que encontramos aquí. Esta sola, toda la válvula está rodeada de vellosidad. Una de estas es la que vamos a ver ahora, que se llama vellosidad intestinal. Entonces, esta vellosidad intestinal es una saliente de la lámina propia, mide 1 milímetro, toda la vellosidad media 8. Cada una de esas vellosidades mide 1 milímetro. Son evaginaciones de la mucosa y el centro del medio de la vellosidad es tejido conectivo. Tiene una forma de hoja. En el centro vemos que en el dibujito tenemos un color azul, un color rojo y un color amarillo. Este amarillo sería el vaso quinífero, que es un capilar linfático. Y en la superficie de las células forman las vellosidades, que forman la vellosidad, hay como una serie de microvellosidades. O sea, miren, son 3 estructuras muy similares, pero cada una está adentro de la otra. La válvula llena de microvellosidades y llena de vellosidades. Y cada vellosidad tiene en su extremo microvellosidades. Todas estas 3 estructuras lo que hacen es aumentar la superficie de contacto, de una manera que logran la función que tienen que cumplir, que es la de la absorción. ¿Dónde están estas microvellosidades? En el duodeno, en toda la superficie apical de la célula, y en el duodeno es donde mayor cantidad hay. Entonces, resumiendo, características del intestino delgado, las grietas de Lieberkühn. Una cosita que no les he dicho aquí. Toda vellosidad tiene siempre al lado una fosita. Vamos a ver después por qué es importante señalar. Entonces,
Estas glándulas, cada una de las fositas llamadas cripta de Lieberkühn, es una glándula. Encontramos una al lado de cada una de las vellosidades. Esto siempre es una glándula tubulosa y desemboca exactamente al lado de una vellosidad. Si uno tuviese que mirar el epitelio, es continuo. Hay una continuidad entre el epitelio que reviste la glándula y el epitelio que reviste la vellosidad. Mucha actividad mitótica porque se tiene que regenerar. Todo el epitelio que recubre a estas criptas hacia abajo, vamos a encontrar 4 tipos de células diferentes. ¿Cuáles son esas células? De acuerdo a la ubicación. Las enterocitos o absortivas, las células secretoras, las caliciformes, las células de Paneth, las endócrinas, que fabrican las hormonas, y las células abajo, pluripotenciales, que son las que recuperan o regeneran el resto de las células. Entonces ahí están los 4 tipos de células que forman estas criptas, que eran la fosita que estaba inmediatamente al lado de la vellosidad. El resto del epitelio del intestino delgado se llama enterocito. ¿Qué es un enterocito? Es cada una de las células que forman el intestino o el epitelio de la mucosa del intestino delgado. Estas células que se llaman enterocitos se llaman células polarizadas. ¿Cuándo una célula es polarizada? Cuando no es igual arriba que abajo, cuando es distinta, cuando podemos reconocer 2 polos. Le vemos que el núcleo es oval u ovoide, que está hacia abajo, en la parte basal, muy cerca del retículo endoplásmico. Tiene organelas, como todos, como un Golgi, necesarias para absorber las grasas y las mitocondrias que van a ser incorporadas dentro de la célula desde esta parte, de la parte apical. En la superficie, todos los enterocitos, le vamos a ver esta característica, que presenta un conjunto de vellosidades. A esta estructura que presentan las células del intestino delgado se le llama chapa estriada, que tiene recubierta con un glucocáliz con enzimas que van a permitir o completar la digestión de los alimentos. Y otra característica muy importante que presentan en la zona apical es lo que se llama una zona occludens, que es que se peguen de manera como sellada una al lado de otra, de manera que le permite solamente la absorción desde la parte de arriba, solo por las vellosidades. Hacen un efecto, lo que se llama de banda de cierre o zona occludens, que no le permite más que el alimento entrar desde arriba hacia el resto de la célula y no a través de ella. Y después tenemos, como en casi todas, en la zona basal, una acumulación de los quinomicrones en la zona lateral para el costado. Eso era típico o específico de estas células de los enterocitos. ¿Qué otro tipo de células vamos a encontrar? Las hemos nombrado ya, las células caliciformes. Estas células caliciformes son con forma de cáliz, como dice el nombre. Esto sería. Son células mucosas, tienen forma de cáliz. Está cada tanto intercalada entre medio de los enterocitos. Tiene esa base delgada que presenta el núcleo. Y en la parte ensanchada o apical tenemos lo que se llama la teca con musígeno, moco. Un Golgi muy desarrollado porque fabrica muchas proteínas. Y tienen la capacidad o el mecanismo de secreción
que se llama merónico, o sea que lo libera por exocitosis a su producción. Ese moco mucígeno que produce, una vez que se pone en contacto con el agua, se va a transformar en lo que uno conoce como moco. ¿Qué otro tipo de células tenemos en el intestino delgado? Células enteroendocrinas, que como su nombre lo dice, es para fabricar hormonas, como por ejemplo, ¿cuáles? Hormonas que participan en la digestión, como por ejemplo, ¿cuáles? Aquí tenemos algunas detalladas. Gastrina, histamina, una serie de compuestos que con que sepan algunos ejemplos acá. Las células de Panet, que hemos dicho que estaban en el fondo de las criptas de Lieberkühn, son de forma piramidal, tienen una serie de gránulos y son secretoras de lisosima. La lisosima es un compuesto, una enzima que va a digerir o va a destruir algunas bacterias, por lo tanto ejerce un efecto de defensa por una actividad fagocítica. Y como casi todas este tipo de células que tienen desgaste, necesitan las células madre pluripotenciales, que son las que van a dar origen a todas o cada una de estas células. ¿Qué nos queda por describir del intestino delgado? La que sigue, la submucosa. La submucosa, como en todos los otros que hemos descrito, es conectivo denso. En este caso, fibroelástico. Hay vasos sanguíneos, hay vasos linfáticos y presenta filetes nerviosos. Y en este caso es el plexo de Meissner. Va a producir una secreción mucoide con un pH alcalino que tiene como efecto neutralizar el efecto del ácido que viene en del estómago. Luego sigue la capa muscular. ¿Qué tenemos aquí? Una externa longitudinal, una interna circular y está en el plexo mesentérico de Auerbach. Y en la serosa, que sería la última, en la masa externa, es conectivo laxo y es la que representa lo que se llama el peritoneo visceral. Y esta está cubierta del mesotélio. En este paramos y en la próxima clase vamos a ver todo lo que son las glándulas anexas, el hígado, páncreas, la vesícula y el intestino grueso. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. No, profe. Disculpa, Profe, profe. una consulta, Disculpa, profe. Sí. Aquí en el libro yo no- dice... Profe, Sí, no, está bien. yo no entiendo cómo intestino delgado entra en la parte del estómago. Porque he visto que submucosa, la mucosa, toda la parte, las capas del estómago pertenece también a las capas de intestino delgado. No entiendo la pregunta. ¿Cómo entra? No entra. El estómago se continúa con el intestino delgado. Ajá. Digamos, una vez que sale el estómago es como una bolsa más grande. Cuando sale de ahí, después del píloro, continúa el intestino delgado. No sé cuál es la pregunta. Bueno. ¿Está bien? Está bien, profe. Bueno. Muy bien, chicos, nos vemos entonces el martes que viene. Listo, Chao, profe. profe. Bueno, profe, gracias. Profe, nos vemos. Profe, nos vemos. Muy bien.